mismo lunes recibiréis todos los registrados esta información y podréis acceder sin ningún problema, ¿vale? Bueno, como ya sabréis todos, los microservicios son un sistema distintivo de desarrollo de software muy escalable, que, como os decía antes, ha crecido en popularidad en los últimos años. De hecho, a pesar de que su extensión en uso no ha llegado tan allá donde sí creo que lo ha hecho su teoría, muchos desarrolladores están descubriendo cómo esta forma de creación de software favorece el tiempo, favorece el rendimiento y, sobre todo, favorece la escalabilidad de sus proyectos. Pero la verdad es que yo no estoy para hablar de esto. Para hablarnos de todo esto y llevar a cabo este taller práctico, tenemos a dos expertos. En primer lugar, tenemos a Esteban Vázquez, que no solo es experto en microservicios, sino que es CEO de Tesla Technologies, no Tesla, la de los coches eléctricos, sino otra que creo que es más innovadora aún, una empresa especializada con sede en Santiago de Compostela que presta servicio de consultoría en varias áreas a muchísimas empresas del IBEX 35 y que además tiene varias sedes en Europa, Manchester, etc. Además, Esteban es profesor de marketing digital en la Universidad de Santiago de Compostela. Y por otro lado, bueno, pues tenemos sabéis que este taller está basado en plataformas de Google Cloud y para ello quiero presentaros a Federica Rao, que es responsable de Google Cloud de formación y certificaciones para la región sur de Europa y que, bueno, mientras esperamos que se incorporan algunas personas rezagadas al taller, en 10 minutitos nos podrá contar el programa de certificaciones de Google Cloud. Bien, desafortunadamente Federica no habla español, así que esta primera parte de presentación introductoria será en inglés, como os decía, 10 minutos, y el resto del taller sí será en español. Unfortunately, Federica doesn't speak Spanish, so this introductory presentation will be in English, being the rest of the workshop delivered by Esteban in 100% Spanish. So said that, the microphone and control is yours, Federica. Thank you very much. Thank you very much for all attendees. Perfect. Thanks a lot, Eduardo. Can you confirm that you can hear me well and that you can see my screen? Yes. Thank you, Perfect. Federica. Perfect. Thanks very much. Buenos dias. Good morning. Hi, everyone. I'm Federica, and I work in the Google Cloud Learning team. I've been with Google for the last 4 years. Before that, I was covering other solutions at Google, such as Google Analytics 360, the GMP, the Google Marketing Platform Stacks, and Google Ads. So first of all, big thanks, Eduardo, and thanks Global Knowledge for having me. And thanks, everyone, for your time, for being here today. So these are the points that I'd like to cover in the next 10 minutes or so. So first of all, starting from why businesses are moving to cloud, then jumping into what is the relation between cloud adoption and cloud skills. How can you build the skills for the future? And then we're going to look at some of our training modalities, such as applied learning and Google Cloud certifications. Cool. So let's start by talking about why businesses are moving to Google Cloud. So first of all, it's important to remember that when making this transition, companies are not just looking at how they can move their existing computing to the cloud to reduce costs, increase reliability and security, but they're also looking to create new opportunities. The most important thing is that cloud can help them to achieve both of these things. So meeting the existing needs of today and then at the same time reinvent the future. And we definitely see that companies are reimagining their businesses based on cloud computing. Some of these transformations are initiatives that are led at the CEO, at the board level, such as, for example, how do we engage with customers better? How do we run businesses on better insights? And how do we make our employees more productive? In some cases, how do we think our business model overall? And all of these can be achieved across Google Cloud pillars, such as reducing infrastructure costs, improve reliability and scale, getting more value from data and predict business outcomes, for example, building new apps and experiences more rapidly, and connecting business platforms of services and partners. And last but not least, making them productive
with secure devices. But another interesting thing is that while cloud adoption continues to grow, cloud skills are also in high demand. The reality is that many businesses' transformations can only be accomplished if you have the right skills in your company. And according to Gartner, the increase in cloud adoption has resulted in a corresponding increase in the need for cloud technology skills. However, as many of you may know, this workforce is not really easy to find. At the same time, employers' demand for cloud computing roles, including infrastructure, security, architecture, engineering, rose almost by 33% in the last 3 years, according to a study that was done by Indeed. And when it comes to Google Cloud specifically, it is the skill that is seeing the fastest growing demand. And according to a survey done by Gartner, Google Cloud skills are in high demand for a number of different reasons. The first, it has to do with the secure and trusted infrastructure serverless, open source, and industrial strength of our machine learning and AI offerings. Then it has also to do to the fact that enterprises are embracing multi-cloud or a hybrid cloud approach, and this means that teams will need to know how to use services from multiple different platforms. And according to a survey done by Indeed, Google Cloud is apparently the skill that is seeing the fastest growing demand, with a 66% increase in the past year, in 2019. And the growth in demand and interest in Google Cloud is perhaps the most impressive. More than 1,000% increase in searches and more than 1,000% rise in job listings over the 3 years only. So really, cloud is unlocking what we call a new paradigm of work. But why? What's the reason? So cloud is not a traditional IT implementation that is just about adopting a new bit of kit for your, let's say, for your IT department, for your team. It is a totally new way of working because it will shape how your teams work, the type of talent pool that you want to grow, and it will provide the basics, the backbone for innovation. So cloud is essentially, as many of you will know, what we call the biggest change management process that your organization will go through in this decade. And it's quite natural to say that your people are really at the center, at the heart of this multidimensional and transformative journey. So equipping your people with the right skills is very important for this journey. And a lot of enterprises are in fact facing a skills challenge. In fact, according to the Global Knowledge Report from 2018, the top issue on the minds of IT decision makers in organizations is whether their teams have the skills needed to meet organizational goals. And globally, 70% of IT decision makers said that their teams currently face a shortage of necessary skills. So really empowering your teams with what they need to succeed is the best way to accelerate your cloud transformation. And because this is fundamentally a new paradigm, as I said, when we hear about learning, about cloud training, about development, about cloud certification, this is very new. This should be really built for this new world. But why? Because most technology learning models are really old. They are really built for the past. Traditionally, in fact, training has largely been focused on what? Just on one piece of technology. In fact, you had to learn a feature, you had to learn this specific function, and this used to happen every 12 months, once per year, basically following what we call the IT life cycle of invest, use, expire, invest again, use, and then expire again. And this kind of learning used to be very, very transactional. It was about learning the bit of kit, how it works, and that's it, nothing else. So it doesn't really evolve the learner, the employee, to be more innovative, to think more strategically. But learning in the cloud is different because essentially, as we're going to see with Esteban later, cloud is different. So learning is just not about understanding how to work a new piece of technology. Really, learning must help employee to succeed in a cloud-first world. And it should help them to move from just maintainers to be strategists, to be innovator. And it should empower and help your developers to achieve better results at the end of the day. And in this context, effective learning should give you the ability to define, to track, to measure success so that you can really grow confidently at scale.
And Google Cloud Learning brings a comprehensive, very customizable, personalized curriculum, depending on where you are in the journey, combining a range of tools to deliver learning across different modalities. This basically means that we have a ton of different types of learnings for all the different learners in your organizations. So how can you build the skills for the future with Google Cloud Learning starting as of today? First of all, as I mentioned before, organizations really have a hard time, really struggle to ramp up teams when people across their company are at different skills level and have different learning preferences. For example, some of the people in the team may be already AWS certified professionals, or some of them may barely know what a container is, or some other may be really good at learning online, while others people really learn better in a classroom environment. So that's why Google Cloud Learning provides a very comprehensive, a very complete, customizable curriculum, depending on where you are in the learning journey. By combining also what is a range of tools to deliver learning across different modalities, from, as you can see, instructor-led training, to on-demand training, to hands-on lab, very practical labs, to Google Cloud certification paths. So really many different learning modalities. And in the next 2 minutes, I really like to focus on 2 of them. The first one is the applied learning. So to drive adoption across your organization, all your learners can access a very extensive library of self-paced labs. These labs give learners the chance to really practice in a safe place, building their confidence for when they have to do it in the real world. So by using real cloud technology, they learn really by doing, by practicing. And all the people that have used Quick Labs, we've observed a much higher knowledge retention rate. And you can enable anyone in your company to develop the skills with this tool. They can follow tailored learning quests. They can track progress over time. And this can be done through our self-paced, also called hands-on lab, via Quick Labs. And on our website, you can find a lot of information. Some of these labs are actually free today because we are having a promotion during COVID-19. The second one is the Google Cloud certification, which really validates expertise and shows an individual's ability to transform businesses with Google Cloud technology. Why should people think to get certified? We've observed that 80% of Google Cloud certified users feel more confident in cloud skills. Then we observed that the Professional Cloud Architect is actually the highest paying certification of 2019. And we know that 30% of Google Cloud certified users took one or more responsibility of leadership roles at work. So as you can see, we have the associate and the professional certification path. The associate level certification is focused on the fundamental skills of deploying, monitoring, and maintaining projects on Google Cloud. And the recommended experience is usually 6 months and more building on Google Cloud. Whereas the professional certification span key technical job functions and assess advanced skills in design, implementation, and management. And the recommended experience usually is 3 and more years of industry experience, including 1 year on Google Cloud. And as you can see, we have a wide range of certification paths from cloud architect, cloud developer, data engineer, DevOps engineer, security engineer, cloud network engineer, and collaboration engineer as well. At the end, you will have to take an exam. You will have to pass an exam. Normally, this was carried out at our testing center in different cities across Europe. And this was before COVID, of course. Right now, we have moved this modality virtually. So we have an online, it's called an online live proctored exam. And you can find a lot of our on our external website that I linked it here. So cloud.google.com/certifications. The great thing is that the Google Cloud Certified Fellow will be recognized as a hybrid multi-cloud expert, will have access to a community of technology leaders, and will also have an ongoing advocacy and partnership with Google Cloud. And yeah, that's all for me. For any questions, please reach out to your Google POC, to your Google partner, to either Global Knowledge or Tesla. They have a lot of information regarding this, and we can take it from there. In the meantime, I would encourage you to find useful information on our website of Google Cloud Learning, because many information, especially regarding the free trainings and our promotions, is all in there.
and most of the questions are already answered on our external website. So thanks a lot. Outstanding presentation, Federica. Thank you very much to spend some minutes with us, and thank you to support this event. With your permission, we will share the presentation in our repository with the workshop attendees. Okay. Absolutely. Thanks a lot, Eduardo. Thank you very much, Federica. Esteban, welcome on board. Bienvenido. La audiencia es tuya. Muchas gracias. Vale, en primer lugar, muchísimas gracias a Eduardo. Thank you, Federica. Y bueno, vamos a ver que comparto mi pantalla. Vale. ¿Me oís bien y se ve la pantalla, no? Fantástico. Las dos cosas básicas. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nada, a mí, como se estaban introduciendo tanto Eduardo como Federica, me toca la parte un poco más de aterrizar todos estos conceptos de las certificaciones y demás con ejemplos un poco más reales y ver realmente qué tenemos de verdad en esto de la moda de los microservicios, si es una moda o no, si ha venido para quedarse, y ver cómo nos puede ayudar en el proceso de toma de decisiones de nuestras empresas y también intentar arrojar un poco de luz si esta tecnología o este conjunto de tecnologías, que es una cosa que vamos a hablar, de si es una tecnología o no, nos puede ayudar. El taller lo tengo estructurado realmente en una parte más de introductoria, en el cual vamos a hablar de todos estos conceptos, que por favor, si alguien tiene cualquier duda, en cualquier momento, que pregunte, porque yo soy de estas personas que cree que es mucho mejor que estas cosas sean lo más interactivas posibles. Y una segunda parte que está más orientada hacia gente técnica que realmente quiera programar, en el cual hemos decidido que vamos a colgar todo el código en el repositorio, como os comentaba Eduardo, que el lunes os llegará a todos la información de todo lo que va a ser el taller, incluyendo la presentación y los ejemplos. Entonces, en el código no me voy a meter ahora, durante esta hora, en el código a fondo, voy a explicar qué es lo que queremos hacer, para que así, cuando podáis descargar vosotros mismos del repositorio el código del ejemplo, podáis practicar y lo podáis adaptar vosotros mismos. Es un poco más práctico porque, como le contaba ayer a Eduardo, me venía a la cabeza mucho la presentación de Windows 95 cuando Bill Gates, haciendo la prueba en directo, diciendo que aquello que el Windows no se podía colgar, le vino el pantallazo azul y dije, puede ser que me ponga a hacer un ejemplo y me venga un pantallazo azul y me dé algo. Entonces, vamos a dividirlo así. Entonces, lo primero de todo, para entender qué es esto de los microservicios y cómo nos puede ayudar, vamos a empezar por algo básico de ¿qué es un monolito? Bueno, cuando hablo de monolito, no me refiero precisamente al de 2001, sino que me refiero más a la arquitectura de software, que es la más clásica, que es aquella en la cual nuestro software, originalmente, metíamos lo que era todo el código, todas las funcionalidades dentro del mismo ejecutable o conjuntos de ejecutables, vamos. Entonces, tú cuando estabas trabajando con un monolito, pues tenías una aplicación única. Eso es lo que ha valido para el concepto de programa informático durante los últimos 40 años prácticamente. Lo que pasa es que esto ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo con la irrupción de las tecnologías cloud, que como introducía Federica, es un nuevo paradigma, es mucho más allá de simplemente programar. Entonces, claro, todo este cambio nos ha ido afectando. ¿Y cómo nos puede ir afectando? Bueno, muchas veces, cuando se habla de microservicios, esa es la primera cosa que hay que tener clara, la gente le viene a la cabeza hablar de tecnología, de voy a programar. Es una forma de programar. Sí, sí es una forma de programar, eso es verdad. Y es una forma distinta de agrupar el código y nuestras funcionalidades, de dividir nuestras aplicaciones. Pero normalmente, cuando una empresa decide adoptar el uso de microservicios, el cambio es mucho más profundo que simplemente desde el punto de vista de programación. Implica un cambio cultural porque realmente el concepto de microservicios nos obliga a reorganizar nuestros equipos de trabajo. De tal forma que nos podemos ir olvidando de aquello de yo tengo un equipo de 200 personas en las cuales están dedicados todos al mismo software, pues si voy a microservicios, ya por la propia definición, y ahora lo veremos, vas a tener que dividir los equipos en equipos más pequeños, autoorganizados, autosuficientes y demás, los cuales vayan evolucionando cada una de las funcionalidades individualmente. Eso obviamente tiene ventajas, que hablaremos a lo largo de este ratito que tenemos de taller, pero también tiene una serie de inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista de la migración en sí, la gestión del cambio, porque al final a todos nos cuesta cambiar. Yo ya he estado en diversos proyectos y he estado en unos cuantos proyectos de migración
migración, de pasar de aplicaciones monolíticas hacia un enfoque más orientado al cloud y hacia los microservicios, y siempre te vas a encontrar la dificultad técnica, que en eso, obviamente, toda la parte de formación, como contaba Federica, es fundamental. Tener claro que van a surgir nuevos roles y nuevas habilidades y que tendremos que formar a nuestras plantillas en torno a esos nuevos roles y nuevas funcionalidades que van surgiendo, pero también vamos a tener el tema de cambiar la forma y la estructura organizativa de nuestras propias compañías. Entonces, cuando hablemos de microservicios, lo primero que quiero que quede claro es que no estoy hablando solo de la forma de programar, estoy hablando de un cambio mucho más profundo y a muchos más niveles. Claro, con esto tiene mucho que ver con lo que os comentaba de la creciente popularidad de los servicios cloud. Hace unos cuantos años, lo lógico era tener tu propio data center en tu edificio, en el cual pues, tú tenías tu equipo de sistemas, de operaciones, de desarrollo y demás, y lo hacíamos todo a nivel interno. Con el paso de los años, eso fue evolucionando. Primero fue sacar los data centers físicos de nuestras oficinas hacia operadores de terceros que te hacían lo que era el housing, que era básicamente alojarte las piezas de hardware en sus instalaciones, y luego a partir de ahí seguimos evolucionando, primero pasando por el hosting, que era una cosa intermedia, y luego ya empezó a salir el concepto de infraestructura como servicio, que se puede considerar que la gran popularidad empezó más o menos en el 2006, que es cuando se empezaron a ofertar servicios públicos, como por ejemplo la gente de Amazon con el almacenamiento S3, y ha ido aumentando a partir de ese punto hasta el momento que ahora mismo un servicio como Google Cloud tiene más de 150 distintos servicios que podemos incluir en nuestras aplicaciones. Entonces, el primer paso fue irse hacia la infraestructura como servicio. ¿Y eso qué era? Pues básicamente sustituir las infraestructuras físicas por unas infraestructuras virtualizadas que pueden estar gerenciadas por nuestro proveedor de cloud, como en este caso Google. Es decir, en vez de tener físicamente los routers, los switches, el cableado y los equipos físicos, eso lo estoy delegando en un proveedor que será el que lo gestione todo por mí, y luego mi equipo de sistemas, pues si estoy en un nivel de infraestructura, pues se puede dedicar a montar esa infraestructura de forma virtual, que si gateways, que si VPNs, etc. Siguiente paso de la infraestructura, que es el primer paso para una migración al cloud. Habitualmente cuando la gente viene de una aplicación monolítica o de una aplicación tradicional, cuando te vas hacia el cloud, el primer paso suele ser pasar por infraestructura, porque es el que menos cambios suele implicar a la hora de refactorizar o rehacer partes de las aplicaciones ya existentes. Porque al final lo que estamos cambiando, a grosso modo, es el alojamiento, de dónde estoy alojando físicamente mis aplicaciones, por un alojamiento más virtualizado, más gerenciado, pero desde el punto de vista de aplicación sufre pocos cambios. La siguiente evolución a eso eran las plataformas como servicio y el producto como servicio, que son la siguiente evolución, que es decir, ya no solo me va a gerenciar la parte física del hardware, sino que también con la plataforma como servicio me pueden llegar a gestionar más partes de mi infraestructura, de tal forma que para mí, si yo voy a plataforma como servicio, es completamente transparente qué maquinaria o cómo está montada la infraestructura por debajo. Esto da una serie de ventajas, porque al final ahorras un montón de tiempo, y al final el tiempo en muchos proyectos es dinero, como todos sabemos, pero tiene la desventaja que, por ejemplo, para irte a una plataforma como servicio, ya te implica seguramente cambios en la estructura de tu aplicación para poder adaptarla y poder encajarla en el nuevo paradigma cloud. Y ya las últimas tendencias ya es irte a las funciones como servicio, a los contenedores como servicio, y todo esto que es la computación sin servidores, que también hablaremos hoy de qué es eso de la computación sin servidores, que ya es la última tendencia, que es básicamente virtualizo todo. Simplemente subo un trozo de código a mi proveedor, como puede ser Google Cloud, y se ejecuta mediante el disparo de triggers, y yo solo pago por el uso real que hago de esa función, es decir, pago por el tiempo de computación real. Esas son las últimas tendencias, pero obviamente si quieres irte ahí, ya vas a tener que desarrollar software específico para el cloud, porque el software tradicional no suele estar orientado a ese tipo de características, sobre todo orientado a eventos y depender de terceros. Entonces, toda esta evolución es parte del por qué los microservicios han ido cobrando importancia. El por qué, al final, es a simple vista una forma, un microservicio, también es una forma de empaquetar el software y distribuirlo. Es decir, si yo quiero irme a una plataforma como servicio, me resulta mucho más fácil poder subir directamente un contenedor en el cual van
ya todo el software y las dependencias que necesito para ejecutarlo dentro, que si tengo que estar instalando de forma individual todas las dependencias, que es lo que pasaría en una infraestructura como servicio o un data center local. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen ligadas de la mano y por eso la creciente popularidad de los contenedores no se puede entender si no hablamos también de la creciente popularidad de los entornos cloud. Todo viene ligado. Unido a esto, podemos hablar de lo que es un microservicio, que es lo que os decía. Originalmente, en los monolitos, como os decía, sin ser el de 2001, tú tenías una caja y dentro de tu caja tenías todas las funcionalidades de tu aplicación. Pues, por ejemplo, la gestión de usuarios, pedidos, otros. Este es el clásico ejemplo de aplicación monolítica en la cual tenemos una integración completa en todo el código. Es lo que se conoce como la alta cohesión y el bajo acoplamiento. Aquello de tenemos componentes fuertemente acoplados, en este caso, porque al final la invocación de los métodos se hace directamente desde el código, y cuando hay que afrontar una modificación, una funcionalidad, bueno, pues al final terminas tocando todo el código de la aplicación. Cuando tú decides irte hacia microservicios, lo que decides hacer es cada una de estas cajas individuales, la gestión de usuarios, pedidos u otras que puedan surgir, las vas a dividir en lo que se llaman funciones o módulos, y cada uno de esos módulos los metes en lo que es un microservicio. Claro, eso es la primera aproximación, es dividir la aplicación en trozos más pequeños. Claro, por ejemplo, esto sería un ejemplo de un microservicio orientado en la plataforma de Google Cloud, en el cual pues, podríamos tener una aplicación tradicional en la cual le tenemos un balanceador de carga para poder repartir el tráfico entre los diferentes servicios que están detrás, y ahí tendremos, pues ya veis, un servicio para metadatos, un servicio para imagen y un servicio para precios. Es decir, que en vez de tener una única aplicación, lo que tenemos es 3 aplicaciones más pequeñas y cada una de ellas, a su vez, puede tener su propio espacio de almacenamiento. ¿Esto qué otra implicación tiene? Pues lo que tiene es que aparte de poder dividir la aplicación en módulos o funcionalidades más pequeñas, nos permite ser mucho más especializados. Es decir, si yo tengo una funcionalidad que se adecua mejor a una base de datos no SQL, puedo hacer que esa funcionalidad tenga esa base de datos no SQL, solo exclusivamente y ya vaya desplegada conjuntamente. Mientras que si tengo otra funcionalidad que requiera un gran nivel de transaccionalidad clásico y necesite una base de datos basada en SQL tradicional, podría tenerla también separada. De tal forma que lo que nos va a permitir es la superespecialización también de los componentes. Y esto es otra ventaja, porque aparte de superespecializarlos, si cada componente de forma individual, que lo haremos de ello, pues ya lo voy adelantando, crece en demanda, me permite solo crecer esa determinada pieza. Es decir, imaginaros que en esta pequeña aplicación que estamos poniendo ejemplo, con el servicio de metadatos, el de imágenes y el de precios, pues en un momento dado tenemos una explosión de usuarios y nuestro servicio de imágenes se nos queda corto, por el motivo que sea, porque no hemos atendido el número suficiente de peticiones o porque el espacio de almacenamiento es reducido. Si yo lo tengo orientado hacia microservicios, puedo solo escalar ese servicio sin tener que escalar pues, ni el de metadatos ni el de precios. Entonces, si lo hago bien, al final lo que voy a conseguir es un ahorro, porque de la otra forma, en una aplicación monolítica, si se produjera ese mismo caso de una explosión de usuarios en una determinada parte de la aplicación, lo que pasaría es que seguramente tendríais que superprovisionar recursos en el servidor. Y eso al final es un montón de dinero en hardware que va a estar parado y a que al final, día a día, se está devaluando. Todos conocemos como al ritmo que se evalúa el hardware. A mí tengo un amigo que tiene un concesionario de coches y es lo de siempre, que me dice que los coches se devalúan en el momento que salen por la puerta. Pues el hardware en los data centers pasa igual. Es decir, y yo creo que incluso es peor la devaluación. Entonces, a lo mejor estás superprovisionando cientos de miles de euros en hardware, el cual no le vas a dar suficiente uso porque tienes que darle solo cabida a una determinada funcionalidad en un momento pico. Entonces, los microservicios también están muy ligados con esa idea de poder escalar de forma individual cada una de las piececitas de nuestro software. Claro, pero más allá de eso, con todo esto que estoy hablando, y vuelvo a lo del principio, ¿qué es esto de los microservicios? Pues claro, si le preguntas a mucha gente te dirá eso que son piezas web pequeñas. Bueno, pues como en este caso, en el típico chiste este de Batman, pues no, es una tecnología completamente diferente. La gente normalmente, cuando habla de microservicios, lo que le viene a la cabeza desde fuera es, pues son pequeños servidores web. No. El concepto de microservicios es un concepto arquitectónico que se puede aplicar no solo a aplicaciones web, se puede aplicar a casi cualquier tipo de software.
Obviamente, no todo el software y no todas las aplicaciones es recomendable pasarlas a microservicios. Es como todo. Al final es una herramienta y una forma de trabajar. Un caso típico que suele pasar mucho es que te toca llegar a un proyecto y te comentan, no, vamos a pasarlo a microservicios. Pero antes de pasarlo a microservicios hay que hacer un análisis con calma de pros y contras de por qué voy a pasar a microservicios. Hablaremos un poquito más adelante de los errores más frecuentes cuando uno intenta pasarse a microservicios, cuando estás en un negocio y dices, bueno, me voy a pasar a microservicios porque he leído que esto es estupendo, maravilloso y funciona todo perfectamente a la primera. Sí, pero no. Es decir, habrá que hacer una evaluación, igual que se debería hacer una evaluación de cada tipo de tecnología que se quiera incluir, y en función de esa evaluación decides si el proyecto te interesa orientarlo hacia microservicios en su totalidad, en una parte o nada. Entonces, en función de eso, podemos dar una vuelta. Como os decía al principio, concepto de microservicios es arquitectura de software, pero también una forma de trabajar. Entonces, si yo decido, como gerente o como director de proyecto, oye, vamos a hacer determinada aplicación de microservicios, pero no tengo un equipo de personas detrás que esté preparado, formado correctamente y que entienda todos estos conceptos, que así a grosso modo, cuando los estoy contando un poco por encima, suena todo muy sencillo, pero cuando uno tiene que aterrizarlos realmente en el software, esto se puede volver muy complejo. Entonces, claro, un error muy frecuente es, yo voy a decidir que hacemos esto así, vale, pero sin el porqué que venga detrás, tampoco me vale. Con esto, tenemos que tener en cuenta que las principales características de microservicios, lo primero es la flexibilidad. Tal como os estaba comentando, yo si tengo pequeñas piezas separadas de funcionalidades, esa flexibilidad me va a permitir hacer un montón de cosas, como por ejemplo intercambiar piezas una por otra sin grandes cambios en la integración completa del software. Lo único que tengo que mantener es el concepto de API, que es básicamente la frontera de unión entre los dos sistemas. Esto es como cuando, por ejemplo, te trasplantan un órgano. Yo puedo sufrir un trasplante, vamos a obviar la parte de los rechazos y demás, pero en principio yo puedo trasplantarme un órgano por otro y seguir funcionando. Pues esto es algo parecido. Los microservicios te dan esa flexibilidad a la hora de, oye, mira, que ha surgido nuevos requisitos para una determinada funcionalidad o que tenemos que escalarla. Bueno, pues puedo intercambiarla relativamente sencillo, de una forma sencilla, sin tener grande impacto en el total del software. Además de eso, también se supone que la funcionalidad tiene que evolucionar rápidamente con poco esfuerzo. Y esto tiene que ver con el concepto de microservicio. Pero claro, yo cuando hablo de microservicio, una de las preguntas que os va a poder surgir, y que le surge a todo el mundo cuando se abraza a los microservicios, es ¿y qué es un microservicio? En el sentido de, hablamos de servicios pequeños, pero es que luego hay diferentes modas. Te hablan de nanoservicios, picoservicios, servicios a palo seco. El concepto de microservicio es un concepto móvil. En el sentido de móvil, que no es fácil de definir a primer golpe de vista, igual que pasa con el concepto Big Data, que también es Big Data, grandes volúmenes de datos, sí, pero ¿qué es un gran volumen de datos? Gigas, teras, petas. Es muy complicado a veces, y aquí con los microservicios pasa también lo mismo. Dependiendo de la bibliografía o de la persona que os encontréis, habrá gente que os dice que un microservicio no puede tener más de X miles de líneas de código, o que un microservicio solo puede tener una única funcionalidad, y habrá otra gente que os diga que, oye, pues yo no me fío por el número de líneas de código, me fío por las funcionalidades. Y en vez de hacer una única funcionalidad, que sea una agrupación de funcionalidades. Ahí va a depender un poco del correcto análisis. Obviamente, el concepto de microservicio se supone que no voy a hacer un gran desarrollo de software, porque si no corres el riesgo de terminar con un monolito. Pero, bueno, estamos hablando siempre que van a ser desarrollos un poco más pequeños. Independientemente del límite que le estemos poniendo, se supone que desarrollar de forma independiente y aumentar funcionalidades en cada una de las partes individuales de nuestra aplicación puede ser mucho más sencillo que aumentar completamente toda la aplicación. Entonces, cuidado con eso también. Luego, otra de las características básicas, que esto tiene que ver con el cloud y con lo que os comentaba en la introducción, de por dónde está la evolución, es esto del despliegue rápido y fácil. Esto es otra de las ventajas que te dan los microservicios. Uno de los principales cambios, y aquí voy a meter otro concepto más, que es el de DevOps, desarrollo de operaciones, que al final está también muy ligado a la metodología para el trabajo con microservicios. Yo si consigo trabajar en microservicios y, por ejemplo, los meto en Dockers, los containerizo, el despliegue de esos microservicios es mucho más ágil
que el despliegue de una aplicación tradicional por el simple hecho de que, como lo puedo empaquetar dentro de un contenedor Docker, puedo meter el contenedor con todas las dependencias necesarias para poder lanzar esa aplicación. De tal forma que me hago agnóstico de lo que vienen a ser las dependencias de infraestructura, de hardware, de sistema operativo, etcétera, que tengamos por debajo. Entonces, los tiempos de despliegues son mucho más rápidos y por eso, unido con el anterior punto de que la funcionalidad evoluciona rápidamente, está muy íntimamente relacionado con el concepto de desarrollo de operaciones. Luego, los otros 3 puntos básicos, lo de escalable, tiene que ver con lo que os comentaba antes de si hay una explosión de usuarios que solo le afecta a una determinada parte de nuestro software, puedo aumentar la carga solo en esa parte. Puedo gestionar mejor lo que viene a ser los picos de demanda sin tener que sobreaprovisionar el conjunto total de la infraestructura. Ligado a esto, la alta disponibilidad está también ligada con el concepto de cloud y con el concepto de microservicios, que la alta disponibilidad es aquello de intentar mantener los SLAs, los acuerdos a nivel de servicio con nuestros clientes, lo más altos posibles, de tal forma que cuanto más cerca del 100%, mejor, como siempre. Entonces, una infraestructura tradicional, normalmente para conseguir SLAs más altos, tendrías que tener tu data center duplicado, por ejemplo, o montar clusters con diferentes máquinas, incluso separadas geográficamente, y gestionar todo el ciclo de vida de esos clústeres de caída de los nodos, levantamiento y demás. Con el concepto de microservicios funciona exactamente igual, solo que al ir a funciones individuales, si gestionamos la alta disponibilidad a nivel de función, también me permite jugar con el concepto de alta disponibilidad. Por ejemplo, en una aplicación clásica no todo es igual de prioritario. Si cuando yo hago un análisis de una aplicación llego a la conclusión de que todos mis módulos son siempre fundamentales, pues no suele ser verdad. Suele haber módulos que son imprescindibles para el correcto funcionamiento de la aplicación y otras cosas que suelen ser operaciones accesorias. Entonces, si yo me oriento a microservicios, en vez de tener que dar alta disponibilidad a todo, puedo poner diferentes estrategias. De tal forma que mis módulos que necesitan una alta disponibilidad lo más cercana posible al 100%, puedo dedicarle recursos de forma individual para intentar conseguir que esos SLA sean lo más altos posibles. Si estoy trabajando, por ejemplo, en Google, que es lo que nos atañe, pues si, por ejemplo, quiero tener en múltiples regiones el mismo software desplegado para cubrirme las espaldas en caso de una falla completa en una determinada región de despliegue del software. Y, sin embargo, las piezas menos importantes, pues las puedo a lo mejor dejar en un nivel un poquito inferior, que me va a salir más barato, pero sé que si se produce un error, pues oye, mejor en vez de tener el 99,9 y 16 nueves consecutivos que puedes llegar a tener un despliegue multizonal y multiregión, pues a lo mejor me quedo solo con un zonal que me da un 99,95, pero para esos servicios que no son tan sumamente críticos me puede llegar. Y al final del año, si yo tengo aplicaciones muy grandes, eso puede ser un ahorro muy importante en costes. Y lo bueno que tiene es eso, que me permite ir a nivel de cada pieza individual para gestionarla de forma individual. Luego, lo de las características, lo de la propiedad, lo que os decía, esto es algo de cultura, de organización y de procesos al final. Estoy hablando un montón de microservicios, os estoy diciendo muchas veces a lo largo de todo esto de es más que programar. Aquí ya veis que he introducido el concepto de POPs, hemos hablado de cloud y también puedes hablar de seguridad, porque al final también está todo relacionado. Y también el concepto de las pruebas. Si tú vas a microservicios, también te va a obligar a cambiar la forma en la cual enfocas las pruebas, tanto las unitarias, que son las pruebas individuales de cada funcionalidad, como las pruebas de integración, que es cómo conecto todo mi sistema unos con otros. Entonces, tener claro que el concepto de microservicios nos va a implicar siempre un cambio a nivel organizacional. Más o menos complejo, pero siempre nos va a impactar algo a nivel cultural y organizativo. Y sobre todo, relacionado con esto, el último punto que pongo ahí es el concepto de DevOps, que en principio, tú si tienes un microservicio y estás bien orientado a todo esto, lo que vas a tener es equipos altamente organizados, multidisciplinares, los cuales tienen que ser capaces de hacer toda la evolución funcional y técnica del despliegue de cada uno de estos servicios de forma continua e independiente. Esta es una de esas características que se busca a la hora de organizar el trabajo con los equipos. Entonces,
es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que con todas estas características suele pasar esto realmente. En plan, vamos a hacer nuestra aplicación, la vamos a dividir en seis microservicios. Y la típica pregunta, ¿tienes realmente 6 equipos que se odien unos a otros? Entonces, esto es una de esas cosas que os digo de sí, vamos a hacer microservicios. Muy bien. ¿Tienes el equipo de personas adecuado? Las personas están acostumbradas a trabajar en equipos. Son equipos multidisciplinares. No me llegas solo con que sean seguramente desarrolladores de software. Necesito más roles, como explicaba Federica al principio. Hay superespecializaciones, que si arquitectos, que si ingenieros. Hay muchos roles aquí implicados. Entonces, cuidado, porque muchas veces esto del trabajo en equipo suena muy bien, pero a mí me tiene pasado en mi propia empresa que por experiencia propia sé que a veces las personas de distintos departamentos hablan idiomas bastante distintos y los comienzos para empezar a trabajar juntos pueden ser complejos en el sentido de que cada uno, como diría Paco Umbral en su momento, viene a hablar de su libro. Y a veces se olvidan que esto es un trabajo en equipo y que tenemos que coordinarnos. Entonces, cuidado con esto porque sí puede pasar de me voy a microservicios, empiezo a hacer la implantación y tengo que dar para atrás al proyecto porque resulta que el personal ha terminado casi prendiendo fuego a la oficina porque se ha montado un lío por falta de comunicación, por falta de experiencia en el trabajo. Estas cosas nos pueden pasar a todos. Claro. El otro concepto que hay por ahí es el concepto de Docker, que ya lo nombré un par de veces así de pasada. Y un Docker, hablando así un poco rápido, sin entrar en un gran detalle técnico, no deja de ser más que otra forma distinta de distribuir software, a grandes rasgos. Tradicionalmente, cuando distribuíamos software, tú podías hacer varias cosas. Por un lado, podías, lo que viene a ser, crear tu aplicación software, tú lo pasabas al departamento de sistemas y el departamento de sistemas pues, se dedicaba a instalar todas las dependencias necesarias en un servidor y desplegaban ese software. Después de eso, de instalar todo eso en un servidor físico, el siguiente paso, o la siguiente evolución, fue el uso de las máquinas virtuales, que era básicamente, tú tenías un hyperadvisor que mantenía sobre el sistema operativo que va sobre el hardware físico y cada uno de los equipos podía desplegar una máquina virtual individual en donde instalaban todas las dependencias necesarias y su aplicativo. El siguiente paso ha sido irse hacia los contenedores. Los contenedores y las máquinas virtuales se pueden ver desde la distancia de una forma muy parecida. En ambos casos, lo que buscas es el concepto este de isolar aplicaciones, que significa que a grandes rasgos lo que me interesa es que una aplicación que estoy ejecutando A no puede interaccionar con una aplicación B, salvo que yo se lo indique por algún mecanismo de comunicación. Cuando tú estás trabajando con máquinas virtuales o con microservicios, eso es lo que estás buscando, entendido por microservicios orientado a Docker. Lo que estás buscando es eso. La diferencia a grandes rasgos es que una máquina virtual está pensada para hacer toda la fase intermedia. Es decir, yo en una máquina virtual instalo todo un sistema operativo y encima meto librerías y mi aplicación. Mientras que en un Docker no llego a instalar ese sistema operativo, sino que es un poquito distinto a nivel técnico en el sentido que comparto parte con el kernel del sistema operativo padre. Entonces, un Docker lo que conseguimos es que sean más rápidos, más fáciles de desplegar en ese sentido, un tiempo de encendido y apagado bastante o sensiblemente inferior que una máquina virtual tradicional. Y aquí el concepto de Docker es que lo que vas a buscar es la parte esta de isolar que os estaba comentando, pero a nivel de aplicación, no a nivel de sistema operativo entero como una máquina virtual. Entonces, desde una perspectiva muy arriba, es más o menos lo mismo, en el sentido de isolar procesos, isolar sistemas, pero cuando bajas, realmente ves que la diferencia está ahí. Obviamente, esta slide, esto es el ciclo de vida de un contenedor, que se parece muchísimo al ciclo de vida de una máquina virtual o de un ordenador tradicional. La diferencia aquí es que tienes algo que se llama una imagen, que es una instantánea, es como un snapshot, en el cual tú tienes el software que quieres ejecutar. Y cuando yo cojo esa imagen y le hago un run, la ejecuto, es cuando esa imagen pasa a ser un contenedor y pasa a tener un ciclo de vida completo. Pues lo puedo tener encendido, apagado, reiniciado, borrado y demás. Y además, unido a todo esto, pues hay ahí arriba, en la esquina superior, el concepto de Docker Register, que es básicamente un repositorio centralizado donde puedo ir guardando diferentes imágenes
en containers para que puedan ser redistribuidas, por ejemplo, a través de mis equipos. Es decir, si yo tengo una aplicación con microservicios y estoy trabajando con Docker, pues lo lógico es que tenga todas las imágenes de cada uno de esos servicios centralizada para que cualquier miembro del equipo pueda usarlas, pueda intercambiarlas y pueda tener acceso a ellas. Entonces, ya os digo, el concepto de Docker está muy relacionado con microservicios por el tema del empaquetado y la distribución. De hecho, Google Cloud tiene todos los servicios necesarios para poder lanzar y distribuir contenedores. En este caso tiene el Kubernetes como orquestador principal, en el cual tú puedes gestionar todo el ciclo de vida, la alta disponibilidad y demás de cada uno de tus contenedores de tu aplicación. Obviamente, como os decía, si estáis en una aplicación muy grande, el concepto de microservicios, si eres muy académico y lo divides a nivel de funcionalidad estricto, puedes llegar a tener una cantidad de contenedores increíble. Entonces, todas las herramientas que me pueden ayudar a orquestar, controlar la salud y demás, van a ser bien recibidas en proyectos, sobre todo cuanto más grandes, mejor. Además de todo esto, el uso de las APIs es fundamental. El concepto de API, que viene a ser, a grandes rasgos, un contrato entre dos partes, en el sentido de yo te digo cómo voy a producir el dato y tú me dices cómo lo vas a consumir. Claro, si estoy hablando de microservicios, es decir, he dividido mi aplicación en módulos o funcionalidades individuales, lo que antes hacía dentro del propio código, que era básicamente invocar los métodos, aquí tendré que cambiar el concepto también, y este es otro de esos cambios que vienen ligados con los microservicios. En el sentido de, vale, mi aplicación monolítica, que tenía 4 funcionalidades, ahora pasan a ser 4 microservicios. Bien, ¿cómo comunico estos microservicios? ¿Qué protocolos hay? Voy a trabajar sobre un protocolo basado en web, en HTTP, voy a trabajar sobre, no sé, sockets, por ejemplo. Pues eso hay que dejarlo definido desde el principio del proyecto, desde la fase de análisis, para entender cómo nos vamos a interconectar. No es lo mismo trabajar con colas de mensajes, que son muy útiles cuando, por ejemplo, tengo el típico problema del productor-consumidor. Imaginaros que en vuestro caso queréis aplicar estas técnicas de microservicios hacia temas, por ejemplo, de Internet de las cosas, grandes espacios de sensorización y demás. Entonces, tú lo que puedes tener es muchísimos dispositivos produciendo datos y puedes producir estrangulamientos a la hora de consumir esos datos en función de la velocidad de consumo real. Pues tú puedes poner, por ejemplo, una cola de mensajes para ir haciendo un buffer, ir almacenando ahí todos esos mensajes para evitar que se pierdan cuando se están procesando. Entonces, no es lo mismo seguir una estrategia, pues como os digo, de comunicación mediante el paso de mensajes basado en una cola, que es la típica como las colas de toda la vida, first in, first out y demás, que hacer una comunicación directa, como cuando coges el teléfono y llamas a alguien e intenta hablar contigo directamente. Cada mecanismo de comunicación tiene sus pros y sus contras. Cada proyecto va a ser distinto en el sentido de que no todos los microservicios se van a conectar con el mismo mecanismo. Es decir, en el ejemplo que os estoy diciendo de tengo una aplicación de 4 funcionalidades, pues a lo mejor 2 de ellas se comunican a través de mensajes, uno se comunica a través de una REST API y el otro, pues, podemos hacerlo con una comunicación por sockets. Entonces, un paso también muy importante cuando uno está abrazando los microservicios desde el punto de vista de negocio es también tener claro que desde el minuto 1 tenemos que intentar dejar claro cómo nos vamos a comunicar y sobre todo esto es importante porque si al final decidís iros a microservicios y tenemos equipos individuales altamente especializados, como estábamos hablando antes, los equipos para poder realizar su trabajo tienen que saber qué tipo de datos van a recibir y qué tipo de datos tienen que sacar de su servicio. Y esto tiene que quedar muy claro desde el principio. Si no, es otra fuente de problemas a largo plazo en los proyectos, porque si cada uno de los equipos realiza las implementaciones como ellos creen oportunas, sin comunicarse con el resto del mundo, corres el riesgo de pues, la típica charla entre sordos, que intentan hablar, pero ninguno escucha al otro. Y luego llega al final del proyecto, intentas poner en marcha todo tu sistema y como no cumplen las APIs de interconexión, pues oye, si tus componentes no se hablan entre ellos, al final no tienes nada. Tienes un montón de piezas individuales que no puedes usar. Además, la otra ventaja de tener bien gestionadas las APIs es el concepto de reutilización.
si yo tengo bien definidos los APIs, si tengo bien definidos los servicios en nivel de funcionalidad, lo que me permite es coger esa funcionalidad y llevármela a otro proyecto con muy poquito esfuerzo. Porque dices, anda, mira, ya tengo la funcionalidad hecha. Es el mismo concepto que la programación orientada a objetos, por ejemplo, en la cual se supone que tú coges un objeto y te lo llevas. Pues esto sería lo mismo. Yo me cojo el servicio, me lo llevo para otro proyecto y si respecto a la API, oye, pues que tengo un servicio, no sé, de autenticación de usuarios. Porque lo quería hacer yo a nivel individual en vez de usar un gestor, un IAM, por ejemplo. Pues ya lo puedo tener montado para un proyecto y para todos. Lo cual te ahorra un montón de tiempo de desarrollo y demás. Pero siempre hay que tener claro esta parte que a veces se nos olvida, porque en el software tradicional no es tan importante, es importante, pero no tanto. Sin embargo, aquí es vital que tengamos claro esto desde el principio. Claro, con todo esto, la otra cosa que he escuchado mucho a lo largo de los años con lo de los microservicios es el concepto este de hype. En todos los sitios siempre nos ha pasado, sobre todo en tecnología, que de vez en cuando se pone alguna tecnología de moda, todo el mundo empieza a hablar de ella, todo el mundo va corriendo a abrazarla y algunas se quedan, pero otras se quedan por el camino. Entonces, claro, con esto de los microservicios, la explosión realmente de los microservicios ya no es de ahora, no es de hace meses, realmente es un hype que ya lleva unos 4 o 5 años fácilmente por ahí. Y yo ya he oído de todo, desde gente que abrazó los microservicios y esto es la mejor solución del universo, a gente de, ay Dios mío, esto no vale para nada, a otros que pasaron de, intenté implantar microservicios sin hacer la reflexión necesaria y de repente me he encontrado con un montón de problemas y he dado marcha atrás. Y luego, claro, cada vez que te vas a una conferencia de estas, como dice el chiste, pues te viene alguien y te dice, no, los microservicios hemos decidido que tienen que tener no sé cuánto. Lo que os decía antes, como esto es un concepto bastante novedoso y no hay exactamente, como puede haber en otras disciplinas, unos valores más claros, porque aquí va a depender un poco, depende con quién hables, del experto en tecnología que le corresponda, pues te va a decir unas cosas u otras, es muy complicado saber y te puedes llegar a pasar esto, que a mí me tiene pasado, de ir a alguna conferencia, estar como en la audiencia y estar escuchando y decir, joder, pues debo estar haciendo todo mal en mi vida, porque este hombre me dice todo lo contrario de lo que yo sé. No tiene por qué ser verdad todo esto que os diga en grandes rasgos, de los picos, los nanos, los microservicios, los no sé qué. Pero siempre hay que tener en cuenta que el concepto de microservicios, os digo, hay mucha gente que los ha abrazado muy pronto. Encontraréis, si leéis un poco de bibliografía por ahí, mucha gente que habla muy mal del concepto de microservicios. Yo soy de los que me gusta ver las cosas en perspectiva, en el sentido de, pues creo que son muy buenos para ciertas cosas, que no son tan buenos para otras, pero que normalmente el problema no suele ser la tecnología ni la forma de trabajar con el microservicio, sino que el problema suele ser las personas y el que toma las decisiones y cómo las toma. Porque muchas veces las tomamos, pues eso, te ha sido una conferencia, te ha venido encima no sé quién contándote algo y tomas la decisión en caliente porque, oye, a fulanito le ha ido bien. Lo típico es que a Netflix le ha ido bien o a Google le ha ido bien. Sí, le puede ir bien, pero a lo mejor le va bien para esa aplicación que está creando, pero para otra a lo mejor no. Yo hace un montón de años, cuando empecé en historia informática, tuve un jefe que siempre me venía el lunes, yo era el jefe de desarrollo de aquella, me venía el lunes, se sentaba conmigo y siempre me daba durante 20 minutos una charla en torno a la tecnología que había leído en unos foros de internet y en unas revistas que teníamos que cambiar toda nuestra aplicación para hacerlo. Al final, para mí se convertía en una tradición todos los lunes estar con él, esos 20 minutos aguantando el chaparrón, literalmente, de tenemos que cambiar esto y esto, hacerlo un ala y seguir trabajando de la mejor forma posible para nuestra aplicación. De hecho, de casi todas esas cosas que nos decía de implementar, llegamos a implementar muy poquito, porque esto, a ver, está bien ser early adapter, pero también hay que tener perspectiva sobre lo que estamos haciendo. Yo, obviamente, no le recomendaría a nadie meterse en microservicios si no ha hecho una formación previa de su personal y que entienda perfectamente el cambio cultural que conlleva. Si no has entendido eso, mi recomendación siempre va a ser no te metas ahora mismo en microservicios. Empieza por un proyecto muy pequeñito si quieres, empiezas a probar con diferentes personas para ver quién se puede adaptar y ve creciendo a partir de ahí. Si no, lo más probable es que termines teniendo un fracaso en la implementación de este tipo de servicios a la hora de implantar en tu negocio. Y en vez de ayudarte, que de eso se trata esta conferencia, de, oye, esto nos puede ayudar, lo que te va a terminar es perjudicando a largo plazo. Con todo esto, y una máxima, ¿es cierto esto de que todo se puede solucionar con microservicios? Bueno,
Yo, como soy gallego, por cierto, que de aquí mi acento maravilloso, pues como sería mi tierra, pues depende. ¿De qué depende? De un montón de factores, y vamos a hablar un poquito ahora de ellos. Como ya os estaba adelantando, pues va a depender de las personas, va a depender de que tomen las decisiones, de la formación, de muchas más cosas que simplemente la tecnología. Lo primero, y por encima de todo, es ¿por qué vais a usar microservicios en vuestro proyecto y por qué no? Es decir, tengo una aplicación que se presta, por ejemplo, orientada a eventos, que puede tener una gran variabilidad en la carga y puedo atender picos de demanda puntuales, mientras que tengo muchos valles y demás. Microservicios, orientado a cloud, la mejor solución. Oye, tengo una aplicación que tiene muy poquitas funcionalidades, que no requiero ese escalado tan a fondo de cada funcionalidad de forma individual, que si hay una explosión de usuarios, pues oye, puedo escalar toda la máquina directamente. Pues a lo mejor no es un microservicio, ahí a lo mejor es una aplicación normalita, en la cual alojo un cloud con una opción de autobalanceo y con una acción variable en el rendimiento, de tal forma que esto lo podéis programar en Google Cloud, de tal forma que si alcanzo pues, un determinado uso de RAM o CPU, pueda aumentarse y me dé más salida a mis peticiones. Entonces, el por qué usarlos, esto es la típica primera pregunta que uno tiene que tener muy claro cuando lo usa. Por ejemplo, otro ejemplo más que se me puede ocurrir ahora, cuando estamos hablando de temas embarcados, que ahora con el tema de IoT está muy de moda, pues que todos estemos hablando de Internet de las cosas, estemos hablando del coche conectado, estemos hablando hasta de las neveras conectadas que te hacen la compra. Bien, si tú tienes un sistema embarcado, es decir, si tú estás trabajando contra un sistema... Vale. Ahora respondo a eso. Si yo tengo un sistema embarcado, tener claro que, por ejemplo, yo quiero usar microservicios y me voy a dedicar a hacer, pues no sé, temas de conducción autónoma. Vale, es un sistema embarcado, pues tengo que tener en cuenta que si me voy, por ejemplo, a microservicios y lo quiero orientar a cloud, primer problema, ¿voy a tener conectividad todo el rato? Si la respuesta es no, pues ya no me vale orientarme a cloud. ¿Puedo seguir haciendo microservicios? Sí, pero a lo mejor microservicios desplegados como si fuera una infraestructura on-premise a nivel local. Entonces, siempre hay que tener claro pros y contras y que cuando te vas a microservicios, sobre todo si te vas a cloud, también ten en cuenta otros factores como la conectividad. Hoy en día que todos estamos acostumbrados a hacer cada vez aplicaciones más masivas para que todo el mundo pueda consumirlas, también cada uno tiene que entender que dependerá de la realidad del usuario final. Es decir, yo si tengo una aplicación que va a ser usada en un sitio rural en el cual apenas hay conectividad a Internet, no tiene sentido que me vaya a decantar por una solución cloud. Tendría más sentido que me decante por algo más local o algo híbrido, en plan, pues parte local, parte en la nube y repartir parte de la carga de trabajo. Si tengo algo con muy buena conectividad, pues siempre me puedo ir a cloud. Respondiendo a lo que pregunta Eduardo de la formación previa que se necesita para irte a microservicios, aquí tienes que formar a la gente en varios aspectos. Por un lado, obviamente, a los equipos que van a dedicarse al tema de desarrollo, todo lo que viene a ser, lo que comentaba Federica, el conjunto de habilidades pues, de arquitectura, ingeniería, administración, todo eso te va a hacer falta, siempre, pero a mayores de eso también te va a hacer falta la formación a los propios responsables de proyecto, porque cambia completamente la parte de trabajar, lo que viene a ser la dirección del proyecto. También te va a implicar cambios en los departamentos de calidad, que hay que volver a formarlos, porque no es lo mismo aplicar las técnicas de calidad para una cosa y para la otra. Se parece todo, pero siempre hay cosas distintas. Y también te obliga a, seguramente, a volver a formar al personal más orientado a sistemas tradicional, que uno de los principales problemas que tiene cuando te estás yendo a microservicios es que cambia muchísimo el paradigma de un microservicio a un sistema tradicional. Entonces ahí sí que vas a necesitar, sobre todo, la gente de sistemas es la que más suele costar volver a formar en ese sentido, porque es un cambio de paradigma muy gordo. Sin embargo, la gente que programa, bueno, tiene sus dificultades, pero el cambio suele ser un poco menor, porque al final es hacer software. Pues en vez de hacer software más grande, lo hago más pequeño, hay que acostumbrarse a la nueva metodología. Pero ya os digo, normalmente tienes que ir bien a la parte de rol individual, de habilidad
Pues quiero un arquitecto porque necesito un arquitecto, pero que entienda de microservicios, de cloud y todo esto para poder decidir. Un ingeniero para que nos ayude a implementarlo. Luego los programadores, hay que dar una pequeña reorientación sobre cómo es el nuevo trabajo, sobre todo cuanto más vayáis hacia el cloud, no solo microservicios, cuanto más al cloud vayas, más cambia. Y luego toda la parte de sistemas y la parte de dirección de proyectos. Esos son los cambios más gordos. Luego todo lo demás ya es un cambio cultural que puedes ir afrontando pasito a pasito. Como de clave es que el microservicio sea independiente del contexto. Mucho. A ver, aquí los microservicios, uno de los puntos que me queda un poco más adelante, es el concepto de microservicio con estado o sin estado. Y el tema del contexto. Bueno, tú cuando estás haciendo plataformas orientadas a microservicios en las cuales quiero tener una alta escalabilidad, es decir, quiero poder poner más instancias para tener una escalabilidad horizontal mejor o poder quitarlas en caliente, si yo tengo microservicios que sean muy dependientes del estado o del contexto, el problema... Sí, vamos ahora a eso también. Va a depender muchísimo al final, que se supone que una de las teorías que dicen los microservicios es que deberían ser por defecto sin estado. Si tú necesitas que un microservicio tenga estado, se suele recomendar que uses una base de datos compartida entre los diferentes microservicios o otros mecanismos para evitar ligarte mucho al estado. A veces no queda más remedio que tener un estado, entonces se complica un poco más el concepto de escalado, que es el principal problema. Entonces se suele buscar un cambio de arquitectura en el sentido de el contexto, que sí es importante, y aquí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si te quieres ir a una arquitectura mucho más de microservicios. Y respecto a lo segundo que me preguntas, de qué lenguajes de programación son los más adecuados y depende del plazo al cual vayas, aquí el concepto de microservicios, una ventaja que tiene, es que te hace un poco agnóstico de lo que viene a ser el lenguaje de programación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, si estoy trabajando con un microservicio y lo empaqueto en Docker, al final ese paquete es agnóstico a la plataforma donde esté desplegando. Me va a dar un poco igual que lo despliegue en Google Cloud, en Amazon Web Service o en Azure, porque al final, vamos a tener todo este concepto de agnóstico en torno a la plataforma. Donde ya no es agnóstico es si te vas hacia el concepto cloud más que hacia el concepto solo microservicios y ya llegas al nivel de funciones como servicio. Que he hecho en el ejemplo del taller, el que tenéis el lunes disponible, vamos a hablar de funciones como servicio y ahí sí que va a depender de la nube en la cual estés ejecutando el soporte para los lenguajes de programación. Por ejemplo, algo tan tonto como si estás en tecnologías.net, te vas a ir a Azure porque no te da soporte ni Google ni Amazon en estos momentos a tecnología.net. En este caso, pero sin embargo, para las principales plataformas de programación, Java, JavaScript y demás, sí tienes esa flexibilidad. Pero como te digo, si estás yendo al concepto tradicional de microservicios, sin llegar a la parte de función como servicio, en teoría es agnóstico de la plataforma donde lo vayas a desplegar. Bueno, Juanma, espero que te haya podido responder. Y si no, pues luego te lo pongo un correo, que como dice Gloria, luego me pasan las preguntas y os pongo un correo individual a cada duda que podáis tener. Nada. Bueno, sigo un poquillo. Muchas gracias a ti. Lo primero es el por qué usarlos. Luego, otra cosa que hay que tener en cuenta, aparte de esto que estamos hablando, esto que os decía de que la independencia no siempre es posible, que tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando del concepto del contexto. Claro, la idea es eso, que cada microservicio sea completamente separado e independiente. ¿Qué pasa? Que en el mundo real, muchas veces, esta teoría de que todo sea independiente, sin estado y demás, no es posible. Entonces, a veces también hay que tener claro que por mucho que quieras irte hacia los microservicios, cuando te toca realmente implantar una solución de estas, muchas veces vas a tener que tener mucha cintura y buscar mecanismos intermedios porque desde el punto de vista teórico te dicen que lo soporta todo, pero desde el punto de vista práctico, cuando estás llegando realmente, pues no suele ser tan independiente. A veces no te queda más remedio que en principio, cuando estás diseñando arquitectura, dices, lo voy a hacer con 2 microservicios. Y luego descubres que tienes un montón de problemas a la hora de intercomunicarlos, por el motivo que sea, y al final lo terminas metiendo todo en un único servicio, y en vez de tener un microservicio, pues tienes un servicio un poquito más. Pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que tener mucha cintura de que no siempre es posible la independencia desde el punto de vista teórico aplicado a la práctica.
Luego, el otro concepto, y está relacionado con lo de los lenguajes que me preguntabais, es lo del serverless. El serverless es la siguiente evolución, es decir, ya no solo puedo trabajar con microservicios containerizados, que lo bueno que tienen es lo que os decía, que consigo ese nivel de independencia, de ser agnóstico de la plataforma donde estoy desplegando, sino que el serverless es el concepto de computación sin servidores, que es un poco así un concepto que, buenas a primeras, suena un poco raro. No es que no haya servidores, que los hay, que hay servidores físicos siempre en algún sitio, sino lo que hace referencia es que a ti, como usuario de una plataforma como puede ser Google Cloud, no sé ni siquiera en qué servidor está, simplemente sube un trozo de código y se ejecuta basándose en eventos. Claro, este concepto serverless está espectacular, pero no para todo. ¿Por qué es espectacular? Porque está muy bien pensado. Si yo puedo tener funciones individuales orientadas a eventos, pues por ejemplo, imaginaros que tenéis una aplicación que tiene que procesar un gran volumen de vídeos. Pues cuando se sube el vídeo, yo quiero hacer, pues no sé, ponerle mis marcas de agua, una carátula y una parte trasera. O lo típico, una pantalla final. Claro, si yo tengo computación sin servidores, solo pago por cada vídeo que estoy procesando y no tengo por qué tener un servidor súper sobredimensionado todo el rato para hacer eso. Y tiene la ventaja del pago por uso real, es decir, me cobran por los segundos de computación reales y en base también a la cantidad de RAM y de CPUs que puedo tener. De tal forma que la computación sin servidores me permite casi un escalado tirando hacia lo infinito para aplicaciones orientadas a ese tipo de eventos que puedan ser particulares. Claro, esto es lo que os decía, es la última tendencia que lleva por encima del concepto de microservicio y lo lleva a la última expresión, que es básicamente que tu microservicio sea una función y esa función ni siquiera la tengo containerizada, la tengo metida directamente en el proveedor, que ahí es donde va a depender el lenguaje de programación que va a soportar. Los más comunes los soportan casi todos, JavaScript, Node o PHP y Java, y ejecuto esas funciones de forma individualizada. Por eso el serverless está orientado por los servicios, pero ya os digo, es la última tendencia y es lo más diferente a todo lo anterior. Y aquí sí que es donde más le cuesta a los desarrolladores llegar. Y hay una cosa que muchas veces la gente no tiene en cuenta, que cuando tú te vas a una plataforma serverless, un problema que te puede venir orientado es un coste que no esperabas. Al tener que ejecutarlo en la nube, cada vez que un desarrollador te haga una prueba, pues te van a cobrar por el uso, lo cual es lógico. Entonces, te puede ir aumentando el coste de desarrollo de algo que antes pues no tenías que tener en cuenta en el presupuesto. Pues es otra cosa que también a veces hay que entender el cambio del chip. Es decir, la prueba del desarrollador antes no me costaba nada porque lo probaba en su entorno local y luego pasábamos a producción. En el momento que estoy trabajando con serverless, lo más probable es que lo esté probando contra la computación en la nube, en este caso, porque necesito el entorno de Google en este caso, y cada vez que un programador me lance una prueba, va a consumir recursos. Entonces, cuidado con eso porque también impacta en el coste. Otro concepto que hay que tener en cuenta, de errores y lecciones aprendidas con los tiempos, es que el concepto de depuración del código, que desde un punto de vista los microservicios son mucho más sencillos de depurar porque tienen muchas menos líneas de código, en cuyo caso, desde el punto de vista, ya digo, más técnico, cada microservicio de forma individual es mucho más fácil de trabajar con él, pero si hablamos de lo que viene a ser la depuración y corrección de errores cuando tengo muchos microservicios, ahí es donde se puede complicar. ¿Por qué? Porque simplemente al tener las funcionalidades separadas, a veces encontrar un determinado error, sobre todo lógico, te obliga a pasar por un montón de microservicios y que la depuración se puede hacer un poco más complicada. Entonces, tienes esa doble vertiente. Desde el punto de vista de funcionalidad, de forma individual, es más fácil depurar. Pero desde el punto de vista global, de toda la aplicación, puede complicarse muchísimo más. Obviamente, lo que hay que intentar es evitar lo de este tweet, que a mí me hizo mucha gracia de hace un tiempo cuando lo vi. De lo que hay que intentar evitar es eso, de tener una aplicación que puedes considerar, hablando claro, mal y pronto, una caca, y en vez de pasar de una caca muy grande, pasar a muchas pequeñas boñigas. Porque ese no debería ser el objetivo. Lo que pasa es que a veces pasa de, oye, yo me oriento a microservicios, tengo una aplicación que es un horror y lo quiero pasar a microservicios. Pues voy, lo paso a microservicios, en vez de tener un error único, tengo múltiples errores pequeñitos. Pues mucho cuidado también con el tema de los microservicios. Si no lo estoy haciendo bien, se me va a complicar mucho más la vida. Por lo que os estoy diciendo, porque al final, en vez de tener una única aplicación que solo tengo que pegarme con un único monolito, que es verdad que puede ser más o menos complejo, a lo mejor puedo terminar con 200, 500 o 1000 microservicios
que aún por encima pueden estar todos mal y se puede complicar muchísimo. Entonces, el paso al microservicio, como lección aprendida, es sentarse, reflexionar, planificar correctamente, y aquí sí que la parte de planificación, ya os digo, lo sé por experiencia, tiene muchísima más importancia que ir trabajando un poco a salto de mata, como a veces se podía hacer en otros proyectos, porque al final no tenías tanto margen de error. Bien, y aparte de esto, 2 cosas más, o 3 conceptos más, y ya os cuento el código que os va a quedar a partir del lunes, y ya llegamos a la parte de preguntas, que ya estamos acabando. Entonces, unido a todo esto los microservicios, otra cosa que está muy de moda, y el ejemplo que tenemos también, es estos conceptos de inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Claro, la inteligencia artificial es un campo que no es nuevo, que básicamente lo que trata es de estudiar los problemas que son sencillos para un ser humano, pero que pueden ser muy complejos para un ordenador. Esto, claro, cuando uno habla de inteligencia artificial, yo que soy un poco, soy muy friki, no lo voy a negar, pues me viene a la cabeza pues HAL 9000 de 2001. Ya que había empezado hablando del monolito de 2001, pues me parecía adecuado ponerlo como ejemplo de intentar entender cosas que para nosotros son sencillas, bueno, sencillas. Iba a decir, poner el típico ejemplo de pintar, cantar, tocar un instrumento. Bueno, yo como ni pinto, ni canto, ni toco instrumentos, no me vale como ejemplo, pero bueno, ese tipo de actividades creativas que a un ser humano le pueden salir de una forma relativamente sencilla, que para un ordenador, sin embargo, son muy complejas. Eso es una definición muy genérica de inteligencia artificial, pero luego tenemos otros 2 conceptos que también están muy de moda y vienen muy de moda por el tema de los microservicios y el tema del Big Data, que al final son todos conceptos que vienen todos profundamente ligados. El Machine Learning es la parte, es un subconjunto de la IA que básicamente se usa habitualmente para la clasificación automática de grandes volúmenes de datos, para determinar la acción correcta sin que se encuentre previamente programado. Es decir, tú lo tienes entrenado y son sistemas de clasificación grandes. Esto se usa mucho para temas de IoT, para temas de redes sociales, estudios de comportamiento de usuarios y demás, en los cuales, en vez de ir clasificando de forma individual y manual cada uno de esos datos, tú lo que buscas es que el ordenador sea capaz de hacer esas clasificaciones de una forma natural. Es decir, tú lo entrenas como un niño pequeño, le pones unos cuantos ejemplos de esto se hace así, esto se hace de esta otra forma, y dejas que él mismo sea capaz de, con el tiempo, poder hacer ese tipo de clasificaciones. Obviamente, cuando mejor entrenado lo tengas, mejor van a ser los resultados, pero lo que buscamos con el Machine Learning es, a grandes rasgos, es eso. Y el Deep Learning, que también tiene que ver, es en esencia pues, una evolución del Machine Learning, pero a mayores de los sistemas de clasificación tradicionales, aquí ya añades el concepto de redes neuronales, que pueden ser multicapa, y aquí en el Deep Learning, pues nada, me viene a la cabeza Skynet, porque además muy de Terminator total, pero precisamente Skynet supone que era una super red neuronal que destruye la humanidad, pues es eso, es básicamente una evolución de todo lo anterior. Todo esto, aunque parezcan conceptos nuevos, realmente son conceptos que se llevan estudiando desde los años 50, 60 en la informática y han ido evolucionando, y ahora con el concepto de microservicios, de la democratización que están haciendo los servicios cloud para cálculo de grandes volúmenes de datos, porque antes no todo el mundo se podía plantear hacer una aplicación para procesar pues, 50 petabytes de información, porque simplemente no tenías presupuesto para hacerlo. Ahora te lo puedes permitir. Entonces, todo esto está muy relacionado y tiene que ver. El ejemplo que os voy a dejar el lunes, bueno, y antes del ejemplo, las ventajas, y ya cuento el ejemplo. Lo primero, ahorro de costes. Los microservicios os van a ayudar a ahorrar costes en vuestras compañías, en el sentido de, en vez de pagar data centers sobredimensionados, podemos pagar solo por el uso real. Además de los ahorros de costes directos, también hay ahorros de costes indirectos, que a veces la gente no tiene en cuenta. Por ejemplo, el concepto de amortización respecto al concepto de gasto. Es decir, si yo estoy pagándole a Google un servicio, eso es un gasto que puedo desgravar directamente. Por raro que suene, esos gastos también hay que tener en cuenta. Mientras que la amortización de un equipo hardware lo puedes amortizar durante X años, pero no tiene el mismo efecto fiscal. O sea, el ahorro de costes es en varias dimensiones. Desde el punto de vista fiscal tienes también ahorros y también tienes ahorros desde el punto de vista de consumo, siempre y cuando, obviamente, tengas una arquitectura bien montada. Si no la tienes bien montada, te puedes llegar a llevar una sorpresa con las facturas bastante considerable. La otra ventaja, lo de la flexibilidad del desarrollo, que como os decía, al hacer piezas individuales, ni siquiera tenemos que tener que todas las piezas, de forma individual, sean de la misma tecnología. Pueden tener
diferentes tecnologías. Puedo tener una parte hecha en Java y otra parte hecha en PHP y adaptar cada una de estas piezas a la tecnología o a la base de datos más adecuada. Entonces, te da una enorme flexibilidad a la hora de hacer desarrollos. También es versátil, por lo que os decía, me puedo llevar mi aplicación de un proveedor a otro de una forma relativamente sencilla y los desarrollos bien llevados son más económicos una vez que has logrado poner en marcha toda la infraestructura necesaria para poder llegar hasta ahí. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que hay desventajas, que el mantenimiento a largo plazo se puede complicar, por lo que os decía, de si tienes muchísimos microservicios se puede ser complejo. También que tiende a escalar indefinidamente. Yo ya he ido a conferencias de todos los microservicios, toda la aplicación se puede hacer con microservicios. Y cuando le preguntas, oye, ¿y si mi aplicación no se adecua bien a microservicios, qué hago? Pues creas otro microservicio más para solucionar ese problema. Entonces, si entras en esa escalada, es como la escalada de la Guerra Fría cuando todo el mundo empezó a construir bombas nucleares. Entonces, al final terminas con un arsenal nuclear que es muy difícil de gestionar. Pues aquí pasa igual. Y el otro problema que suele haber es el control de versiones. Si tú haces muchas evoluciones constantes de entrega de tus aplicaciones, puede que en un momento dado tengas múltiples versiones de lo mismo, lo cual va a hacer que sea muy complicado de seguir el ritmo de escalada y cómo gestionamos pues, que la versión 1, la 2, la 5, la 17, cuál es la versión última, cuál está correctamente desplegada. Todo ese tema también puede complicarse bastante. Bien, y en el ejemplo que os va a quedar en el GitHub, y ya os digo, no voy a entrar en ello, además no será un poco largo. El ejemplo que va a quedar en el GitHub es un ejemplo de creación de un microservicio ligado a una pequeña red neuronal escrita en Python para el cálculo de la probabilidad, y ya que estábamos hablando, pues en este caso del COVID-19. ¿Cómo se hace esto? A grandes rasgos, y ya os digo, el lunes os enviaremos toda la documentación y podéis probarlo vosotros mismos. Pues a grandes rasgos, lo que vamos a usar son varias tecnologías, obviamente, en este caso, pues NetBeans como entorno de desarrollo, Google Cloud como plataforma donde desplegar todo y GitHub como repositorio centralizado de código. Los datos de partida, nosotros nos hemos decantado por los datasets sobre el COVID, pues cogiendo de varios orígenes de datos, para no solo tener un único origen de datos. ¡Opa! Y vamos a tener diferentes tecnologías, en este caso, TensorFlow, que está íntimamente relacionado también con Google Cloud, unido con Keras para poder hacer toda la parte de Deep Learning, y también usaremos Python para lo que viene a ser la propia red neuronal. Es decir, aquí en el ejemplo veréis que hay varias tecnologías por ahí funcionando y los servicios de Google que se van a usar, pues se va a usar el Cloud Storage y el de inteligencia artificial, aparte del de Compute, pero el de Compute va a ser solo para desplegar el frontal que estará hecho en Java como un microservicio. Vamos a usar para los servicios de Google, en este caso. Para los prerequisitos, ya os digo, os va a quedar un readme completo de cómo poder desplegarlo, pero bueno, es básicamente instalar Python en las máquinas en local y demás. Aquí os vendrán los comandos necesarios para ir desplegando pues, pasito a pasito de cómo entreno la plataforma en Google Cloud, cómo meto los datos, cómo los tengo que condicionar y demás. Entonces, bueno, ya os digo, os queda aquí un ejemplo. En el repo de GitHub va a quedar un readme con todos estos pasos bien explicados, y igualmente haciendo referencias a cosas como esta de qué es un hiperparámetro, qué no es un hiperparámetro, qué hay que ajustar, no hay que ajustar, que tiene que ver también con el manejo de redes neuronales. Y una vez que se esté todo el ejemplo, pues va a haber una pequeña aplicación en Java, que en este caso hemos escogido Spring Boot como framework para poder lanzar un microservicio, el cual va a ser el frontal como donde vas a poder meter pues, tus datos para saber qué probabilidad tienes en función de diferentes parámetros, de tu edad, de diferentes cosas que hemos definido en la red neuronal para poder predecir qué probabilidad real tienes en función de dónde vives, tu edad y demás, qué probabilidad real hay de que te infectes. Con todo esto, bueno, ya os digo, toda la parte del código no lo he querido ver mucho en profundidad, simplemente lo dejo como una introducción a nivel de que las tecnologías y demás. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros, así a grandes rasgos, como introducción a los microservicios y cómo nos puede ayudar, pero también cómo nos puede perjudicar. Y ya os digo, el código os va a quedar a disposición para que podáis hacer pequeñas pruebas. Mi recomendación es aquel que tenga curiosidad, un poco, pues, más que nada es una buena forma de empezar y perderle un poco de miedo, porque el ejemplo parece muy complejo, porque tenemos muchísimas cosas distintas. Estamos hablando de
de redes neuronales, de Java, de no sé qué, pero en cuanto os llegue veréis que relativamente alguien con pocos conocimientos, ya no hace falta ser un gran técnico, siguiéndolo pasito a pasito, pues en media hora lo tienes montado y puedes ver que no es ese drama que podría presuponerse de buenas a primeras trabajar con tantas tecnologías distintas. Otra cosa distinta es, obviamente, echar a andar con proyectos muy grandes. Nada, pues no sé si tenéis alguna pregunta o algo. Exacto. Bueno, muchas gracias, Esteban. Mientras alguien nos plantea alguna pregunta que haya quedado por ahí en el tintero, simplemente decirte que has conseguido algo casi imposible, que es que hasta yo me entere de qué son y para qué sirven los microservicios. Bueno, me conformo con que este taller tan cortito haya resultado útil a todos y hayamos conseguido al menos ese propósito. Como os hemos comentado, vamos a preparar, y como os ha estado comentando Esteban, un email informativo entre hoy y el lunes que os llegará a cada uno al email de registro a este webinar. En este email, bueno, pues os proporcionaremos toda la información del taller, desde la grabación, los códigos, la documentación, esta presentación y la de Federica, etcétera, ¿vale? Por último, os digo un par de cosas muy rápidas. Como sabéis, Global Knowledge es partner de formación oficial autorizada en Google Cloud. Habréis visto que Gloria, nuestra responsable de marketing, nos ha dejado por ahí un link en el que podéis encontrar todo el programa formativo de Google Cloud y, por supuesto, hacernos las preguntas que queráis. Y lo más importante es que además hemos creado 3 cursos mucho más avanzados, obviamente, que este pequeño taller sobre microservicios. Son cursos de 2-3 días que ha desarrollado Esteban, sobre los que os podemos informar sin ningún problema y podéis tener el mismo asesoramiento también si lo necesitáis. Son cursos, bueno, uno es sobre jefes de proyectos, que sería una formación técnica, pero sin entrar a fondo en la implementación, sino orientada, bueno, pues a gente que dirige equipos y ayudarles en la toma de decisiones. Habría otro curso para directivos. Aquí podríamos hablar sobre el impacto económico, pros y contras, bueno, pues a largo plazo en las decisiones empresariales, etcétera. Es decir, habría una parte de económica, amortizaciones, etcétera, etcétera. Y un último curso, que es microservicios para desarrolladores, que bueno, va dirigido a un público técnico al cual explicaríamos bueno, pues cómo crear microservicios prácticamente desde cero. Gloria os ha dejado también un email de contacto en el que os enviaremos el outline. Bueno, intentaremos también ese email informativo del que os hablaba poneros esta documentación por si hubierais o tuvierais alguna duda o necesitaréis asesoramiento, ¿vale? Creo que hay algunas preguntas por aquí que no sé si podemos responder, Esteban. Vale, a ver, voy a intentar responder las que... Bene, lo primero, para Jaime, que estaba preguntando si había algún consejo de cómo gestionar APIs. Sí, tenemos diferentes formas de enfocar el cómo gestionar APIs. Si, dependiendo de cómo estés trabajando, mi recomendación primero es tener un sistema estándar donde poder dejar las APIs, es decir, o una pequeña aplicación o demás, donde poder definirlo y que sea pública para todo el equipo de desarrollo. Y si no es posible eso, pues muchas veces si te basas, por ejemplo, en desarrollos tipo REST, que suele ser lo más habitual, pues puedes usar herramientas como Swagger, que te permite hacer la documentación de las propias APIs a medida que vas creando los microservicios. Entonces, ahí te da un poquito de margen para poder trabajar con todo ese tipo de APIs. Pero ya te digo, no hay una forma única, pero sí dependiendo un poquito del tipo de proyecto, puede llegar. Si quieres que hablemos un poco más en profundidad, déjale a Gloria tu contacto y te pongo un correíto en privado con algún consejo más, un poco más en detalle, porque ya te digo, es un tema un poco más largo. Pero así a grandes rasgos, dependiendo un poco, podemos hacer una cosa u otra. Más cosas. La formación previa se necesita para una organización que se plantee el uso de microservicios. Nada, esto lo estábamos hablando a lo largo del seminario. Yo ahí orientaría, por una parte, para la toma de decisiones, entendiendo la toma de decisiones, la persona responsable de decidir si la estrategia de la empresa pasa o no a través de los microservicios, pues lo primero que tiene que entender es los cambios organizativos que tiene que llevar a cabo. Y luego, a partir de ahí, hacia abajo, pasarlo a los jefes de equipo, con una formación específica para que también entiendan cómo van a tener que cambiar la metodología de trabajo, y finalmente una formación específica a nivel más de desarrollador para incluir las nuevas
las nuevas habilidades que os comentaba Federica al principio del taller. Lo del microservicio dependiente del contexto lo hablábamos antes en la conferencia, es eso, que es básicamente un poco intentar hacer que sean lo más independientes del contexto precisamente para ganar en escalabilidad. Entonces, ahí está. Sí, lo de los lenguajes, pues es lo que de cloud, que me está pasando Gloria las preguntas todas, por eso estoy hablando al mismo ritmo que tal. Lo de ser agnóstico a la tecnología es una de las ventajas que tiene trabajar con contenedores. Si os vais hacia funciones como servicio ya no eres tan agnóstico. Entonces ahí ya va a depender un poco de la aplicación. Y creo que había por ahí una pregunta sobre cursos con microservicios con Fargate y EKS, pues eso os podemos mandar información, que era lo que os comentaba Eduardo, ya información más técnica sobre cursos más específicos en función de la tecnología. Eso, nada, os lo mandamos el lunes en un correo. Y si tenéis alguna duda particular de, pues oye, es que yo trabajo con microservicios orientados, pues no sé, hacia Java o hacia otra tecnología o demás, eso os podemos pasar información detallada. Bueno, si no hay más preguntas, pues por mi parte es todo. Muchas gracias a todos, de verdad, y nada, que tengáis un buen día. Y ahora ya dejo a Eduardo hacer el cierre. Muchas gracias a todos, muchas gracias Esteban, gracias por dedicarnos vuestro tiempo a hablar sobre microservicios, por supuesto a Esteban por su maravillosa presentación y a Federica. Así que nada, un abrazo para todos y cuidaros mucho que corren tiempos difíciles en todos lados. Un abrazo, gracias.